En las últimas semanas hemos tenido lluvias abundantes en la ciudad donde vivo. Los chubascos han llegado por la noche, generalmente. Han sido fuertes y abundantes lluvias con truenos y relámpagos contundentes que te hacen vibrar del poderío que reflejan. Una de esas noches que los truenos cimbraron por ahí en la casa, me paré de la cama con la excusa de ir a ver cómo estaban nuestros hijos y la mascota que tenemos. Pero la verdad, acá entre nos me paré porque me hicieron temblar de asombro esos truenos. Después de la emoción empecé a reflexionar en la grandeza del Dios omnipotente y terminé adorándole. Las fuertes lluvias nocturnas tienen la característica de que pasada la noche, el siguiente día amanece hermoso y brillante. Y en una de esas lluvias que nos sorprendieron por acá, mi amada Marta Esperanza abre las persianas y me comenta: ¿te das cuenta cómo es Dios de bueno que viene y limpia el ambiente? Obviamente de entrada le respondí que sí. Pero después de la inmediata respuesta afirmativa, estuvimos comentando cómo no toda la gente acostumbra decir algo así, es decir, incluir a Dios en los hechos portentosos de la creación. Para algunos simplemente es algo que sucede y ya. Incluso pueden llegar a decir: sonaron más fuerte las bocinas en el concierto de tal grupo. Otros podrían llevar estos hechos portentosos al análisis científico y entonces materializarlo todo y con eso contabilizar física y matemáticamente las dimensiones del estruendo. Cualquier devoto a cierta religión se rasgaría las vestiduras y diría: ¿qué pasa por la mente de cualquiera de estos dos casos que son capaces de ignorar a Dios, ¿verdad? En lo personal, en lo personal no me rasgo las vestiduras. Yo diría más bien que no se trata de lo que pasa por las mentes de esas personas, sino más bien se trata de lo que no pasa por sus mentes. Es decir, es obvio porque por sus mentes no pasa la idea de un Dios supremo y creador. Y no me rasgo las vestiduras porque, aunque yo nací en una familia cuyos padres profesaban la fe cristiana, la cual se me fue inculcada desde la niñez, tuve que enfrentarme a mis propias dudas de la existencia de un Dios hasta que un día Él mismo, a través de una sanidad que desafió las leyes de la naturaleza, me hizo comprender que Él es Dios y que domina toda la creación. Pero no lo comprendí por mí mismo, es un asunto de su espíritu hablando a mi vida. Lo había hecho ya varias veces con un silbo apacible hasta que un día, a través de esa enfermedad, tuvo que hacer sonar su voz de trueno para que yo pudiera reaccionar. Seguramente varios de ustedes, de alguna manera, también tuvieron esta conexión con Dios. Ya sea con una llamada de atención suave, sutil, o tal vez una llamada de atención dura. Pero el punto es que su espíritu transformó su fe. ¿Y por qué digo transformó su fe? ¿Por qué digo transformó mi fe? Porque todos en realidad tenemos fe en algo. En la ciencia, en la madre naturaleza, en el trabajo, en la salud, en el dinero, etc. Todas esas posibilidades apuntan hacia alguien, hacia uno mismo. La fe del hombre en el hombre, de tal modo que encontramos que lo que sucede es que la fe más recurrente es la vanidad, es creer en nosotros mismos. Nos sentimos autosuficientes y desde esa altivez es imposible encontrarnos con Dios, o prácticamente imposible encontrarnos con Dios. En lugar de que el conocimiento nos lleve hacia el Creador, el conocimiento nos ha alejado de Él. El hombre ha levantado el conocimiento como la barrera más difícil de vencer para encontrarnos con Dios. Se suponía que un microscopio y un telescopio nos ayudarían a dimensionar la gloria de Dios en su creación, pero no, parece lo contrario.
el descubrir esos microorganismos o esas enormes estrellas que desde aquí se ven chiquitas, no nos ha sorprendido y hemos vuelto a nosotros mismos a creer que somos autosuficientes al poder inventar unos aparatos como esos para descubrir esos mundos que no se ven así a simple instancia. También se suponía que cuando nos vemos en problemas económicos y de pronto algo fortuito aparece y podemos encontrar sustento para nuestra familia, podría ayudarnos eso también a dirigir nuestra mirada hacia arriba, hacia Dios, pero no, volvemos a ver hacia nosotros mismos. Lo mismo con un milagro de sanidad. Preferimos pensar en la suerte que en Dios. La naturaleza vanidosa de nuestra alma es tener fe en nosotros mismos. Y entonces cuando no tenemos fe en Dios, no adoramos a Dios, nos adoramos a nosotros mismos. Adoración es reconocer que algo atrapa nuestra atención y nuestra prioridad. Entonces, si no adoramos a Dios o cuando no adoramos a Dios, ¿qué es lo que estamos adorando? ¿Qué ídolo hemos levantado el cual nos está estorbando para adorar a Dios? De acuerdo a lo que aquí hemos comentado, no me estoy refiriendo precisamente a ídolos de barro, madera o metales preciosos, sino a la ciencia, al trabajo, al amor al dinero o a algo, a alguna persona, que obvio muchas veces podemos ser nosotros mismos por lo que estamos comentando. ¿Cuál es el ídolo que has levantado y que te estorba para adorar a Dios? ¿Qué te está estorbando para entrar en esa zona de adoración a nuestro Dios? Ahora, en un sentido teológico, adoración es reconocer que Dios es Dios. Y hay un punto apropiado de inicio que David, el salmista, usa para el concepto de adorar. Él dice que nos muestra, ¿verdad? Los salmos nos enseñan, nos muestran cómo esos puntos principales para la adoración es pensar, exaltar y responder ante la majestad de Dios. Los salmos están llenos de esto. Son salmos que reflexionan, que piensan, luego empiezan a descubrir a ese Dios omnipotente, lo exaltan y entonces responden ante la majestad de Dios. Este punto inicial tiene mucho sentido. Cuando nos ha caído el 20 y pensamos en lo que Dios es, provoca en nosotros una exaltación a su nombre, es decir, sorprende nuestra humanidad y sucede que entonces terminamos respondiendo ante ese asombro de lo grande y maravilloso que Él es. La pregunta es, ¿Dios te asombra? ¿Dios me asombra? ¿Dios nos asombra? ¿O para ti, o para mí, o para nosotros es solo una imagen en un templo o un pensamiento etéreo, sin forma ni sentido? ¿Qué es Dios para ti? Los salmos nos invitan a pensar en Dios como un Dios que habla a través de su palabra. Un ser que habla entonces es un sujeto con características, con cualidades, y todo esto hace posible que Dios entonces se dé a conocer por sus obras. Y no me refiero solo a sus obras manifestadas en la creación, sino a los hechos que luego se atraviesan por nuestras vidas en donde podemos ver su gloria y poder. Una de esas grandes obras o la obra magna de Dios no son las grandes montañas y la gran creación que Él ha hecho, que es fabulosa. Nos sorprendemos tú y yo al ver una montaña, al ver lo extenso del mar, o como comentábamos ahorita, al escuchar el estruendo de un trueno. Eso es poderoso. Pero la obra máxima de Dios fue la obra que hizo en la cruz del Calvario, cuando su Hijo, su propio Hijo, vino a morir en una cruz para que nosotros pudiésemos estar justificados ante Él. Cuando nuestra mente está entenebrecida, pero cuando nuestra mente está entenebrecida y sesgada por nuestra propia vanidad, lo que ocurre es que Dios ahí no aparece. Vemos las obras, las grandes obras de la creación, y no nos parece nada, nos parece algo, pues sí, ahí está, algún día se creó.
Vemos la obra de la cruz, esa que divide la historia de la humanidad, y decimos, bueno, fue un suceso que estuvo ahí, un gran profeta que solamente ahí pues murió, ¿verdad? Por seguir aferrándose a sus principios y ir en contra de la sociedad. Pero no, la creación es algo más que eso, nos muestra la gloria de Dios. La muerte de la cruz, en la cruz de Cristo Jesús, eso es algo mucho más allá de simplemente un suceso histórico. Ese es el momento preciso, el suceso histórico donde la humanidad puede tener la posibilidad de estar en paz con Dios. Pero es que cuando estamos así, en esa manera de tener nuestra mente entenebrecida y sesgada, lo que sucede es que estamos en la zona del yo-yo. Es decir, donde solo importo yo y nada más que yo. Una zona donde no hay adoración, porque donde los sentimientos sin Dios están muertos, la adoración está muerta. Lo voy a volver a repetir. Donde los sentimientos sin Dios están muertos, la adoración está muerta. Veamos este pasaje bíblico que nos ayuda a comprender qué debemos hacer para cambiar de esa zona del yo-yo a la zona de adoración. Y este salmo es el salmo número 105. Miren, en este salmo 105 es un salmo que nos habla acerca de las maravillas que Dios hizo en favor de su pueblo Israel. Este salmo es un salmo que históricamente está escrito antes de que Cristo llegara aquí a la tierra, muchos años antes, cientos de años antes. Y este salmo, lo que está enumerando ahí, si ustedes ven desde el versículo 6 en adelante, es un salmo que está extenso, un poco extenso, no como el 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, pero es un salmo algo extenso. Y del 6 al final de este capítulo 105 de Salmos, ahí Dios empieza a enumerar las grandes obras que Dios hizo con su pueblo Israel. El salmista empieza a enumerar estas obras, ¿verdad? Y era importante recordar estas obras. Por eso es que están escritas y por eso constantemente a través de los salmos estaban ahí repitiendo al pueblo de Israel para que no se olvidaran de quién era Dios. Pero miren, en los primeros 5 versículos, los voy a leer, encontramos en cada versículo una palabra clave. Voy a leer los 5 versículos primero para poder entrar en el contexto de esto que quiero compartir. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre. Este es el Salmo 105, versículo del 1 al 5. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Estos son los primeros 5 versículos. Si se fijan en el versículo número 5, prepara el camino para todos estos hechos que les digo que están, estas obras, estos grandes hechos que Dios hizo sobre el pueblo de Israel, que están descritos ahí del versículo 6 en adelante. Y ahí el versículo 5 dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Y como les comento, de ahí en adelante se enumeran. El punto es que quisiera que reflexionáramos en lo siguiente. Si tú tienes ahí una Biblia a tu lado, ábrela para que puedas ver visualmente lo que te voy a mostrar, que es una reflexión, es una manera de poder reflexionar en este pasaje y poder llevarnos a entender cuál es esa zona de adoración donde debemos de estar para poder darnos cuenta de lo grande que es Dios y reconocer que Dios es Dios. Porque como decíamos hace un momento, adoración es reconocer, en términos bíblicos, en términos teológicos, adoración es reconocer que Dios es Dios. Fíjense bien, me gustaría que viéramos estas palabras clave en estos 5 versículos, pero que los viéramos del versículo 5 para arriba hacia el versículo 1. Y miren, empecemos por el número 5. El 5 dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho.
acordaos, dice esta palabra. Una palabra que nos hace ver que tenemos que estar atentos a sus obras, número 1, y número 2, estarlas recordando. El ejemplo lo quiero poner así en este podcast, pues iniciamos con ese ejemplo. Si recuerdan el inicio del podcast, estábamos hablando de cómo yo me sorprendí con los truenos, ¿verdad? Que estaban por ahí en estas lluvias fuertes que se vinieron a la ciudad donde vivimos. Y también cómo mi esposa pudo darse cuenta de esa grandeza de Dios a través de esto y de su misericordia, ¿verdad? Al poner una mañana tan bella después de una noche lluviosa, ¿verdad? Pero si recuerdan el inicio del podcast, comentaba cómo no toda la gente puede darse cuenta. ¿Tú te das cuenta de esta grandeza de Dios? Cuando ves una montaña, ¿qué sucede? ¿Tú te acuerdas de la grandeza de Dios? Cuando ves que Dios obra en salud para tu vida, para un familiar, para un amigo, tú puedes ver la grandeza de Dios. Con toda esta contingencia que estamos viviendo, tú puedes ver la grandeza de Dios aún en las cosas que para nosotros pueden parecer mal o las cosas que nos pueden parecer bien. Tú ves la grandeza de Dios por ahí, cómo te está protegiendo, te está cuidando. Cuando ves que hay sustento, cuando ves que tú tienes algo rico que comer en tu mesa, no solamente un platito de frijoles, no solamente un platito de lentejas guisadas bien ricas por la abuela o por la mamá, por la esposa o por el marido también, claro. No solamente un platito así, sino tienes algo delicioso enfrente de ti. Cuando ves la casa donde habitas, ¿sí? Cuando tienes un techo, aunque no vivas en una mansión, si tú tienes un techo, puedes ver la grandeza de Dios, puedes agradecerle a Dios. Dice este versículo, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. ¿Qué tan agradecido te muestras que en Dios? ¿O solamente estás en esa zona, como decíamos ahorita, esa zona del yo-yo, donde sí, no, es que, no, espérate, David, o sea, sí, Davo, o sea, si tú ves por ahí que tengo un plato, pues es porque yo he trabajado, ¿verdad? O sea, si ves un techo es porque pues yo he estado durante todos estos años esforzándote. No, la salud, mira, sí, o sea, me puedes decir de las obras milagrosas que de repente vemos, pero pues es suerte, simplemente es suerte. ¿Para ti es solamente suerte? ¿Tienes fe en el hombre o tienes fe en Dios? ¿Estás en la zona del yo-yo o estás en la zona de adoración? Y después vemos el versículo número 4. La primera palabra entonces vimos que es acordaos. La segunda palabra es buscad a Jehová y su poder. Yo te pregunto, ¿estás buscando a Jehová? Es decir, tú te acuerdas, tú ves, vas caminando, te das cuenta de la grandeza de Dios, estás agradecido con Él porque te da vida, porque tiene sustento, etcétera, o porque ves su creación, o porque te acuerdas de sus grandes obras como la obra de la cruz, que es la obra magna de Dios, y le das gracias, le bendices. Si te acuerdas, entonces lo que te debe de llevar esto es a buscar a Dios. Cuando nosotros tenemos presente a Dios en nuestras vidas, entonces eso nos tiene que llevar a buscarlo. Es decir, no nada más te acuerdas cuando te conviene. No nada más te acuerdas cuando por poco te van a chocar y no te chocan, ¿verdad? No nada más te acuerdas cuando te ibas a caer y te ibas a quebrar un brazo y no te quebraste nada y ahí sí te acuerdas de Dios, sino que tú constantemente estás buscando a Dios. Cuando traemos a Dios en la mente, cuando lo traemos a Dios ahí en esta zona de adoración, entonces cuando estás en esta zona de adoración y traes a Dios ahí en la ecuación en tu mente, entonces tú tienes que buscarlo. No puedes quedarte solamente en esa zona donde te acuerdas, sino tienes que dar un paso más y buscar a Dios. Y mira, cuando tú te acuerdas de Dios, cuando tú buscas a Dios, como dice ese versículo 4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Luego sucede algo más. El versículo 3 dice, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Lo que sucede es que cuando tú te acuerdas de Él, cuando tú lo buscas, lo que sucede es que estás en alegría. Porque estás gloriándote, estás dándote cuenta de la gloria de Dios y entonces tú permaneces en un estado de gozo permanente. Alegra, tu corazón se alegra porque estás buscando a Dios. Entonces puede ser que te vaya algo mal en la vida, puede ser que ahorita estés batallando con cosas con esta contingencia, pero tu estado natural del corazón es que estás alegre,
¿Cómo está tu corazón ahorita? ¿Cómo está el mío? Porque a veces, aún procurando buscar a Dios, buscando a Dios, a veces nos ponemos mal cuando viene una mala noticia. A veces nos ponemos nerviosos cuando vemos cómo avanza esto del COVID. Y entonces nos ponemos nerviosos cuando están ahorita aquí en la ciudad donde vivo, en Monterrey, están los hospitales llenos por esto. No hay ya respiradores, según cuentan, para poder atender a alguien más, ¿verdad? O están escaseándose ya. Entonces, ¿qué es lo que nos angustia? Cuando en realidad, cuando estamos angustiados, tenemos que llegar a ese punto donde estás buscando a Dios, ves su grandeza y entonces te pones en paz y te pones en gozo porque sabes que Él es mucho más grande que cualquier problema, que cualquier situación que estemos llevando aquí en la vida. Número 1, acordaos. Número 2, buscad. Número 3, alégrate porque tú estás buscando a Dios. Número 4, el versículo 2. Si recuerdan, estamos del versículo 5 hacia el 1, vamos hacia arriba. Y el número 2 dice, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. ¿Qué es lo que cantas? ¿Cuál es la canción que ahorita en este momento traes en tu mente? ¿Qué es lo que dice esa canción? ¿Sabes qué dicen los que saben, los psicólogos y los que son buenos con estos temas de la mente? Dicen que somos lo que cantamos. ¿Cuáles son las canciones que traes en tu mente? ¿De qué hablan esas canciones? Aquí dice cantadle salmos. ¿Sabes que los salmos contienen las cualidades de Dios? Contienen las características que hay en nuestro Dios. Si tú mantienes un canto en tu mente de alabanza, no es por ser nada más religioso, no es por nada más, qué piadoso eres. No, se trata de que estás recordando constantemente lo grande que es Dios. Podemos recordar un salmo, grande es Jehová y digno de ser alabado. Eso nos hace recordar que Dios es grande, que supera todas las expectativas que a veces los seres humanos, nuestra corta mentalidad, por más, no me importa cuál sea, no que no me importe a mí, no importa a nadie, cuál sea la mente más brillante que haya existido en la humanidad. Ninguna se acerca a esa magnífica y poderosa presencia de Dios controlándolo absolutamente todo. La ciencia va conociendo en parte. Quienes confían en la ciencia, pues está bien. Yo también confío en la ciencia. Por algo es que usamos desinfectantes y por algo es que hacemos tantas cosas en base a la ciencia. La ciencia ha sido de mucho beneficio para la humanidad. Ha mejorado la vida del ser humano. Pero no podemos poner nuestra fe en la ciencia, porque lo que es ahorita, dentro de varios años ya no va a ser. Recuerdo yo que al principio de un tiempo, cuando yo estuve enfermo, el doctor decía, no, ya no hay posibilidades, esto y lo otro. Y después, cuando regresé, después de 10 años y me vio súper bien, dijo, bueno, lo que pasa es que ya se descubrió que sí se puede por tal y tal cosa. Es correcto. La ciencia va siendo obsoleta cada día. Cada día se van descubriendo cosas nuevas y nos vamos dando cuenta de cosas nuevas. Pero la cosa es que Dios es el dueño de todo, es el creador de todo y Él tiene el entendimiento de todo. ¿No lo podemos comprender? No lo podemos comprender. Hace muchos años no podían comprender que la Tierra era redonda, pensaban que era plana. Y ahora es distinto. Ahora ya hemos descubierto hasta otros planetas, se han descubierto otros planetas, se ha podido viajar al espacio. La ciencia va avanzando. Pero Dios ahí está, siempre es. Y siempre es grande y siempre es poderoso. Por eso es importante cantar de su grandeza. Por eso es importante mantener en nuestras vidas presentes sus maravillas. Recordando, el versículo 5 nos recordaba de acordarnos. El versículo 4 nos recordaba de buscar a Jehová. El versículo 3 de estar alegres. De estar alegre en nuestro corazón porque su presencia está con nosotros. El versículo 2, de cantarle salmos, de mantener una canción constante en nuestras mentes de lo que es Dios, de lo grande y maravilloso que es Dios. Y el número 1 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Y la reflexión de este día es como cuando tú ya no estás en la zona del yo-yo, cuando tú ya no estás en esa zona donde piensas que tener fe en el hombre
sino te das cuenta de que hay algo más poderoso que el hombre y ese es Dios. Cuando entras entonces en esta zona de adoración, lo que ocurre es que te acuerdas de Él. Cada cosa te lleva hacia Él. Lo que ocurre es que lo buscas porque sabes que ahí está todo el bien. Lo que ocurre también es que entonces estás alegre porque su presencia está contigo. Lo que ocurre es que tú mantienes tus pensamientos en esa grandeza y te mueves en base a esa grandeza. Tú vas caminando en la vida y vas buscando tus objetivos, esos objetivos familiares, profesionales, los vas caminando, pero con esa grandeza de Dios en tu vida, sabiendo que Él está poderosamente ahí actuando alrededor de ti. Y lo que sucede entonces es que terminas alabándole. Toda tu vida va a ser una vida de alabanza, va a ser algo natural. Tú vas a escuchar, tú vas a ver por ahí algo y te vas a dar cuenta de lo grande y maravilloso que es. Tú vas a ver correr una gacela por el campo y vas a decir, qué bello es Dios. También vas a admirar la biología de eso, también vas a admirar el ecosistema de lo que hay alrededor de una gacela y eso va a ser poderoso, pero todo te va a llevar a gloriarte en la grandeza de Dios, a decir gloria a tu nombre, Dios, a alabarle. Eso es lo que va a suceder cuando estás en la zona de adoración. Y lo que va a suceder también es que darás a conocer sus obras en los pueblos. Tú le dirás a los demás, Dios es grande. Dios es maravilloso, Dios es excelso, confía en Él. Él mandó a su Hijo Jesucristo, Él murió por tus pecados y habrá ahí un montón de cosas. A propósito de esto, de que Él murió por nuestros pecados, parte de ese inicio de la adoración, ese primer paso de la adoración, ese primer paso de esa zona de oración es que cuando tú reconoces a Dios, cuando tú reconoces que Dios es Dios, estás aceptando que hay un ser supremo y hay un ser, ese es su Dios supremo que vino aquí a esta tierra a través de Jesucristo, nos vino a presentar ese Dios santo. Y en esa santidad no puede habitar una persona que está llena de pecado, los cuales somos nosotros. Ese es el primer paso, reconocer que somos pecadores, para entonces dar ese paso de ese reconocimiento de Dios y empezar a avanzar y a buscarle, empezar a avanzar y a estar alegres en su presencia, empezar a avanzar y estar cantando salmos, empezar a avanzar para entonces dar a conocer sus obras. Si tú te has podido dar cuenta, si tú estás ahorita ya pisando no la zona del yo-yo, sino la zona de adoración, entonces este es el momento en donde tú tienes que empezar a buscar, más que a buscar, sino que sea algo natural en ti, que otros puedan también darse cuenta de la grandeza de Dios. Y este canto que compartimos hoy, que por cierto con este cerramos la serie de reflexiones sobre los cantos del nuevo álbum que pusimos ahí en los streaming, en las diferentes formas de streaming que está en YouTube, en Spotify, Apple Music, Deezer y en un montón de ellas. Tú nomás pones Davo Guzmán y en este caso el canto se llama Te adoramos, poderoso Dios. Ponle Davo Guzmán, Te adoramos, poderoso Dios, y vas a poder encontrar este canto que nos habla precisamente de esta manera en la que el ser humano se deja de estar en la zona del yo-yo y está entonces ahora en la zona de oración y reconoce la grandeza de Dios. Y por ende, si tú escuchas la letra del canto, esto lleva a que otras personas en otras naciones, en otros lugares diferentes, también puedan reconocer la grandeza de Dios. ¿Cómo ven? ¿Dónde queremos estar? ¿Queremos estar en esa zona del yo-yo? ¿O queremos estar en esa zona de adoración? Si queremos estar en esa zona de adoración, acuérdate de Él en cada circunstancia. Date cuenta de su grandeza y de su presencia y búscale diariamente. Ten una vida devocional. Teniendo esa vida devocional, mantén tu vida alegre y gozosa porque Él está contigo. Y luego mantén en tu mente siempre cantos que te lleven a pensar en su grandeza para que tus objetivos en la vida puedan estar coordinados conforme a su propósito, el propósito de Él en tu vida y no el propósito tuyo en tu vida, sino el propósito de Él en tu vida. Ahí vas a poder tener lo que a lo mejor el mundo llama éxito, pero no se trata de éxito, sino se trata de propósito en Dios. Y por último, como decíamos, otros más conocerán la grandeza de Dios. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Nos escuchamos la próxima semana.